Júzguenos de optimistas, pero aquí en CryptoYoda estamos muy conformes con el desempeño actual de Bitcoin, y no por razones irracionales, sino por razones técnicas, y sí, también por razones emocionales, pero no son emociones nuestras, sino las observables en los mercados cripto. El precio de Bitcoin se acercó al soporte de 52.800 al precipitarse tan bajo como 53.400, pero lo anterior, lejos de ser algo negativo, es el mejor ingrediente para que Bitcoin sí llegue a 100.000 este año o el que sigue. Muchos alegan que este ciclo no será tan bueno como el de 2021 porque el estímulo fiscal y monetario no es el mismo que hace 3 años, pero no hay que confundirnos, no se está dando el mismo estímulo, pero el estímulo dado en 2021 sigue ahí. La liquidez al final es casi la misma a pesar del nivel de tasas actual impuesto por la Reserva Federal. En fin, estamos en alerta máxima. Veamos las implicaciones del reciente desempeño de Bitcoin, qué hacer al respecto y qué pasa con las criptomonedas durante este nuevo ciclo en 3 puntos. Si vis pacem parabellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, joven Padawan. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaremos en los comentarios para ningún servicio de asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión, no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... ¿Cómo va a haber liquidez si las tasas de interés están tan altas? Recuerda que la cantidad de dinero disponible para gastar, endeudarse e invertir o la liquidez en general solo está definida en parte por las tasas de interés de referencia. La Fed y hasta el Departamento del Tesoro tienen muchas otras herramientas para manipular la liquidez disponible para invertir en general e invertir en activos de riesgo como Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Pero veamos realmente qué es lo que está pasando y sobre todo qué podemos hacer al respecto. Punto número 1, el CryptoFOD, que se convierte en CryptoFOMO. El acrónimo FOD, Fear, Uncertainty and Doubt, que significa miedo, incertidumbre y duda, se usa para referirse a aquellos momentos donde el pánico se empieza a gestar. Por el contrario, el acrónimo FOMO, Fear of Missing Out, que significa miedo a quedarse fuera, se utiliza para referirse a aquellos momentos cuando el fervor irracional es el que empieza a gestarse. Pero para que el FOMO se empiece a formar invariablemente, al FOD necesitas primero ser... Exactamente, maestro. El FOMO solo existe gracias al contraste con el FOD, así como la luz solo existe gracias al contraste con la oscuridad. Ahora bien, esto es justamente lo que estamos presenciando actualmente, la transición del FOD al FOMO, o para ser más específicos, la transición del aburrimiento o lateralización del precio de Bitcoin durante meses hacia el FOD, o el miedo visto en el reciente ajuste a la baja hacia el soporte en $52,000 por BTC, antes mencionado, para de ahí o con esa base poder gestar justamente el FOMO necesario. Ok, según tú la fórmula es aburrimiento más FOD o miedo igual a FOMO. Exactamente, pero tratemos de entender con calma y con herramientas técnicas. Bitcoin empezó a lateralizar o moverse en el rango de precio que se forma entre 73.000 y 56.000 desde el 14 de marzo. Este es el aburrimiento al que nos referimos. Bitcoin estuvo más de 100 días en este estrecho pasillo de precios sin mayor acción a la baja ni acción al alza. Ahora bien, esta relativa baja volatilidad es positiva en tanto que permite a muchos inversionistas acumular o comprar gradualmente y con calma más Bitcoins. Otra manera entonces de referirnos a este periodo de aburrimiento puede ser periodo de consolidación en el precio de BTC. Pero no podemos estar así para siempre. Una chispa o un catalizador del rally se necesita, sí. Así es la verdad, maestro. Para que este periodo de aburrimiento, lateralización o consolidación valgan la pena, necesitamos una chispa, un disparador, un detonante, un gatillo o catalizador del rally o incremento sostenido en el precio. Y curiosamente, dicho catalizador solo puede venir en la forma de FOD o miedo, manifestado en términos técnicos en un ajuste a la baja que testee un viejo soporte, como en este caso $52,000 por BTC, y solo potencialmente al nivel por debajo de 50.000 y tan bajo como 42.000. Tuvimos aburrimiento y después un poco de miedo, pero ¿por qué esta es la fórmula para los rallies? Intenta verlo desde el siguiente punto de vista. Entre más lateralice el precio de Bitcoin, entre más tiempo pase en una banda o rango de precio, entre más aburrimiento haya en su desempeño y durante más tiempo, más gente acumulará o comprará gradualmente Bitcoin. Y entre más inversionistas acumulen o inviertan con calma en Bitcoin, entonces más gente querrá también comprarlo, pero sin calma o con hype y fervor, cuando el catalizador o el ajuste a la baja agregue la chispa del FOMO. Si el periodo de acumulación fue largo, un ligero ajuste, la chispa adecuada para un rally es... Ahora bien, este fenómeno cripto y bursátil que estamos experimentando es algo más sintético que natural, eso también hay que tomarlo en cuenta. Punto número 2, el criptociclo amartillado y diseñado por ballenas.
Como lo comentamos durante el primer punto de este video, el ciclo de Bitcoin se está desenvolviendo exactamente como para que el precio de BTC llegue o se acerque a $100,000. Ahora bien, con lo anterior nos referimos a que Bitcoin inició su consolidación en marzo, llegó el halving en abril, continuó la consolidación o periodo de acumulación o compra gradual y sin tanta volatilidad por parte de inversionistas para después atestiguar un posible catalizador en la caída del precio de Bitcoin a 53,400, acercándose o casi testeando el soporte en 52,800 y posiblemente en el futuro de corto plazo algo tan bajo como 42,000. Pero esto no es coincidencia, esto no es natural, es algo sintético. Si con eso te refieres a que lo que ha estado pasando con el precio de Bitcoin no es natural y lejos de eso es algo manufacturado por los sospechosos habituales de las criptoballenas, tienes absolutamente toda la razón. Es más, podremos concluir que si las ballenas no hubieran intervenido como hasta ahora lo han hecho, quizás el ciclo ya hubiera concluido. Si el viaje a 100,000 es una posibilidad, solo es gracias a la intervención y manipulación de las ballenas. Durante 26 semanas el precio de Bitcoin sin acercarse al bull market support band estuvo. Exactamente, maestros. Desde que Jerome Powell dijo en la reunión de la Fed del 1 de noviembre de 2023 que los rendimientos de los bonos del gobierno eran suficientemente altos como para producir condiciones crediticias más restrictivas, que fue una manera técnica de decir que la Fed ya no iba a subir más las tasas de interés de referencia, Bitcoin no volvió a acercarse o a testear el bull market support band, que se forma a partir del promedio móvil simple de precio de 20 semanas y el promedio móvil exponencial de 21 semanas, sino hasta finales de abril y a principios de mayo. ¿Y eso es bueno o malo? Si Bitcoin se hubiera mantenido tan por encima del bull market support band en parte por el FOMO creado a partir de las declaraciones de Powell y la emisión de los ETF spot de Bitcoin en enero durante mucho más tiempo, entonces este mismo soporte de precio, el bull market support band, se hubiera convertido en uno mucho más débil, y al ser más débil, al momento de ser testeado podría no solo no resistir, sino además el precio de Bitcoin precipitarse o caer a profundidades de soportes mucho más bajas y más antiguas. Pero el caso es que tan pronto como abril el bull market support band testeado fue. De acuerdo, maestro, y nuestra teoría es que fue testeado pero artificialmente y gracias a las criptoballenas manipuladoras de ciclos de Bitcoin. Es decir, sin la intervención de las ballenas, el precio de Bitcoin y con el apoyo del fervor generado por los ETF spot recién emitidos pudo haber llegado a $80,000 por BTC o más, para después sufrir una toma de utilidades de la cual quizás no se hubiera recuperado y ahí quizás hubiera terminado el bull run. Ya te entendí, las ballenas están manipulando el ciclo para que Bitcoin sí llegue a 100,000. Exactamente, si las ballenas no hubieran frenado el rally en 73,000, quizás hoy estaríamos dentro de un bear market y el viaje a 100,000 se habría convertido en fantasía este ciclo. Pero gracias a las ballenas, el precio de Bitcoin sigue consolidándose y experimentando ajustes que son por su parte buenos catalizadores y preparándose para el último o penúltimo gran rally hacia 100,000. Ahora, $100,000 por BTC tiene mucho más sentido que en marzo. Ahora, $100,000 por Bitcoin es un escenario plausible, y es plausible gracias al intervencionismo y manipulación de las ballenas que todo indica fueron las que frenaron a Bitcoin en $73,000. Gracias a las ballenas manipuladoras por este favor. La verdad que sí, pero bueno, ahora la pregunta que importa, ¿qué hacemos ahora al respecto? Punto número 3. ¿Qué hacer ahora? Hoy en día existen simple y sencillamente dos escenarios que vamos a seguir desarrollando sobre la marcha y durante el resto de esta primera fase del bull run del actual cuarto criptociclo. Número 1. Que el viaje parabólico de Bitcoin hacia la luna o hacia su tope de este año culmine o se dé durante el último trimestre de este año, ya sea octubre, noviembre o diciembre. Y número 2. Que la escala o pausa en el viaje a la luna, en la que parece que todavía estamos, se prolongue hasta septiembre y entonces el clímax o tope del ciclo no lo veamos sino hasta el primer trimestre de 2024. ¿Hay algo que podamos hacer para estar seguros cuál de los dos escenarios se va a presentar? Desgraciadamente no hay nada que podamos hacer para estar seguros, pero sí podemos hacer algo invariablemente de cuál de los dos escenarios se acabe manifestando. Buy the dip. Es decir, compra la caída, aun si se presenta el escenario número 2 con una pausa en el rally más prolongada. Esta solo será eso, un ajuste a la baja o un periodo de lateralización más largo, pero de igual manera intermedio. Solo será una escala. Muchas altcoins, descuentos espectaculares tienen ya, sí. Completamente, maestro. Muchas altcoins, y no necesariamente de muy baja capitalización, tienen descuentos muy atractivos. Cardano tiene un descuento de más de 50% de su pico reciente en marzo. WorldCoin de más de 80%. Phantom de más de 60%. ChainGPT de más de 70%. Lo mismo que Coti y que Trias.
A mí me preocupa que no se esté agregando la misma liquidez monetaria que se agregó en 2021. No lo veas en términos de agregar o retirar liquidez en términos netos y recientes, velo más bien en términos de cómo el nivel de liquidez es casi tan alto como en 2021, aunque no se esté agregando más liquidez, es decir, ya no se está agregando más agua, pero porque el tanque está casi lleno. Si quieres saber cuáles son las 5 mejores criptomonedas para invertir en julio, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.